Bienvenidos a Enfoques Concisos de Medicina Interna. Mi nombre es María José Santamaría de octavo semestre y hoy vamos a hablar de osteoporosis enfocada en el varón. Entonces, empecemos definiendo qué es la osteoporosis, que es una enfermedad esquelética sistémica que se caracteriza por una baja masa ósea y deterioro en la microarquitectura. Eso aumenta el riesgo de sufrir fracturas en la columna vertebral, en las muñecas, en la cadera, en la pelvis y en el húmero. La osteoporosis es una enfermedad prevalente que afecta la densidad, o sea, la cantidad ósea que se evalúa con la densitometría ósea y la calidad, que es la arquitectura del hueso, que generalmente se evalúa con la escala TBS. O sea, esto además aumenta el riesgo de fracturas. La pérdida ósea es siliente, asintomática y progresiva hasta que ocurre una fractura por fragilidad, que más adelante vamos a hablar cómo se clasifican este tipo de fracturas. Uno de cada 5 hombres y una de cada 3 mujeres presentan una fractura por fragilidad. Entonces hablemos un poquito de la fisiopatología. Nuestros huesos se van remodelando con el tiempo. Se dice que en 10 años el esqueleto cambia completamente, o sea que no van a ser los mismos huesos que tenemos en este momento. Entonces el hueso continuamente se está renovando. Este proceso se lleva a cabo por una señal que se activa los osteoclastos, que es como un tipo de macrófagos y comienza a romper y a deshacer el hueso viejito, el hueso maltratado, y esto dura aproximadamente 4 días. Posteriormente a la destrucción llega el osteoblasto, que hace lo contrario y empieza a producir minerales y matriz ósea hasta que llega el momento donde se vuelve y se renueva y queda como un hueso quiciente. Entonces la osteoporosis es como un daño en la balanza, que se empieza a romper el hueso y a formar hueso de manera alterada, es decir, se rompe más hueso por mayor número de osteoclastos que de osteoblastos, entonces forma un hueso de mala calidad y de mala cantidad. Vamos a hablar del diagnóstico, que se hace por una absorciometría dual de rayos X, una DXA, y una densitometría mineral ósea, una DMO, que es la cantidad de masa ósea por unidad de volumen o por unidad de área. También hablamos del T-score, que refleja una comparación de la densitometría mineral ósea del paciente con una población joven que va entre los 20 y los 40 años del mismo sexo, y el Z-score, que es la comparación con personas de la misma edad y el sexo del paciente, y se dice que se considera menor con un T-score a -2.5 o la presencia de fractura por fragilidad en pacientes mayores de 50 años. También se le hacen unos estudios adicionales, que es una radiografía de columna dorsolumbar, porque si hay fracturas de columna vertebral se clasifica como osteoporosis grave y su manejo es diferente. Se le hace un hemograma con BSG, que nos habla de anemia, leucocitosis, trombocitopenia o enfermedad inflamatoria. Se hace un calcio sérico corregido con albúmina, hipercalcemia, que me habla de un hiperparatiroidismo. Se le hace un fosfosérico, una PTH, una creatinina sérica, que nos habla de una enfermedad renal crónica que es causa de osteoporosis en los pacientes. Se hace un perfil hepático completo con fosfatasa alcalina, porque con el tratamiento para la osteoporosis puede aumentar, entonces es como bueno tener un nivel basal. Se hace calcio urinario en 24 horas, que los pacientes pueden presentar una hipercalciuria, y se hacen los niveles de vitamina D porque necesitan pues como ver los niveles mínimos de vitamina D. Se hace una hormona estimulante de tiroides porque el hipertiroidismo produce osteoporosis, y la testosterona sérica total, porque el hipogonadismo es la causa más frecuente de osteoporosis en hombres. Entonces, ¿a quién le vamos a realizar estos estudios? Se le hacen a mujeres mayores de 65 años, a hombres mayores de 70 años, a todo paciente con una fractura por fragilidad, a mujeres posmenopáusicas o a hombres entre los 50 y los 69 años que tengan un factor de riesgo adicional como el bajo peso, fracturas previas, uso de medicamentos de alto riesgo como los esteroides o una enfermedad asociada a la pérdida ósea. Perdón. Entonces, ¿cómo se define una fractura por fragilidad? Es el resultado de una caída de su propia altura durante la realización de una actividad física cotidiana o por un trauma mínimo. Típicamente ocurre en la columna vertebral, en la cadera, en el cuello del fémur, en el antebrazo y fractura cerrada de húmero. ¿Qué fracturas no son por fragilidad? Entonces hablamos de la fractura de cráneo, de huesos faciales, de escápula, dedos de las manos y dedos de los pies. Entonces tenemos causas de osteoporosis en el varón,
que hay primarias y secundarias. Las más frecuentes de osteoporosis suelen ser el hipogonadismo, el consumo crónico y elevado de alcohol y tabaco y el tratamiento prolongado con glucocorticoides. Existen causas como la malabsorción intestinal, la gastroctomía parcial, algunas enfermedades endocrinas como el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, el síndrome de Cushing, la acromegalia y la enfermedad de Addison. También hay enfermedades neurológicas como el Parkinson, el accidente cerebrovascular y otras enfermedades que nos hacen como pérdida de la movilidad. Entonces, la etiología de la osteoporosis masculina son dos fases principales durante la vida donde nos desarrollan, pues donde se puede dar como el desarrollo de la osteoporosis. El logro máximo de la masa ósea del recambio óseo es durante el envejecimiento. Entonces, el primero es un determinante importante de la masa ósea en la vejez y puede verse afectado por diferentes condiciones y patologías. El segundo también puede verse acelerado por trastornos del comportamiento del estilo de vida y comorbilidades y tratamientos farmacológicos, que ahí entraría el alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo. Eh, la estimación del momento de la masa ósea máxima de la columna vertebral y la cadera varían, pero en los hombres se completa más o menos en la tercera década de la edad. Entonces, las influencias importantes en la masa ósea para los hombres jóvenes incluyen hormonas, especialmente el eje de la hormona del crecimiento y los esteroides sexuales, el ejercicio, el peso corporal, la ingesta de calcio, el nivel de vitamina D, la ingesta de proteínas y la predisposición genética. Otros factores que ayudan negativamente a la masa ósea máxima en los hombres incluyen el tabaquismo, el consumo de alcohol, algunas enfermedades infantiles, medicamentos como los glucocorticoides y esteroides o fármacos antiepilépticos. Las funciones fisiológicas de los esteroides sexuales en el metabolismo óseo son especiales para el desarrollo esquelético durante la pubertad y el mantenimiento de la salud ósea a lo largo de la vida adulta, tanto en hombres como en mujeres. Entonces tenemos que la testosterona es principalmente el factor testicular que influye en el metabolismo óseo. Este permite el crecimiento esquelético y la acumulación de masa ósea durante el desarrollo y la pubertad. Eso mantiene el metabolismo óseo durante la edad adulta, actúa sobre las células óseas, los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos directamente después de la transformación del estradiol por la enzima aromatasa. Los efectos de los estrógenos y los andrógenos sobre el hueso se producen después de la unión del receptor de estrógeno y el receptor de los andrógenos. Los osteoblastos y los osteoclastos, los osteocitos, las células estromales expresan ER y AR. Además, en los hombres los estrógenos provienen de la aromatización de la testosterona, que a través de la actividad enzimática de la CYP19A1, que es la aromatasa, se expresan muchos tejidos, incluyendo el hueso. Antes del brote del crecimiento, hay poca diferencia entre los hombres y las mujeres en el modelado óseo. Durante la pubertad aumenta concomitante la testosterona y el estradiol, representando un entorno hormonal complejo para el anabolismo óseo. Entonces, durante la pubertad, los hombres, los andrógenos estimulan la aposición perióstica, mientras que en las mujeres los estrógenos inhiben la inhibición perióstica, la posición perióstica, perdón. Entonces, cambios relacionados con la edad en la remodelación ósea y la microarquitectura en los hombres. La pérdida ósea relacionada con la edad es un fenómeno universal que afecta tanto a hombres como a mujeres y se asocia con una resistencia ósea reducida y un mayor riesgo de fracturas. A medida que el esqueleto envejece, se vuelve menos sensible a los reguladores hormonales y locales, así como a la carga mecánica, y la vía final común es un desequilibrio en la formación y la reabsorción del óseo, o sea, la fisiopatología de la osteoporosis. La pérdida de la densidad mineral ósea relacionada con la edad es diferente según el sexo y afecta menos a los hombres que a las mujeres porque los hombres no experimentan como una reducción fuerte en los niveles de hormonas sexuales, como se puede observar en las mujeres durante la menopausia. Entonces, en consecuencia, el aumento de la tasa de fracturas vertebrales como de cadera en hombres se retrasa 10 años con respecto a las mujeres. La pérdida de la densidad ósea trabecular parece comenzar en la tercera década de la vida en ambos sexos, en hombres y mujeres, independientemente pues como de la función gonodal. Entonces la pérdida por vida del hueso trabecular en la columna se ha calculado en un 55% en mujeres y en un 45% en hombres y se acelera mucho más en mujeres durante la menopausia, dado que los hombres no experimentan rápida disminución de las hormonas sexuales y la pérdida del hueso trabecular se atenúa. La osteoporosis masculina típicamente se clasifica en formas primarias y secundarias.
Los tipos de osteoporosis masculinas primarias incluyen la osteoporosis relacionada con la edad, que es mayor a 60 años, y las formas idiopáticas observadas en el hombre joven y de mediana edad. La osteoporosis masculina, que resulta de trastornos clínicos específicos y bien definidos o de un tratamiento médico, se clasifica como osteoporosis secundaria. Aunque la prevalencia de la osteoporosis secundaria está debatida, generalmente se asume que el 40% de las mujeres posmenopáusicas y el 60% de los hombres tienen factores que contribuyen a la osteoporosis cuando se evalúan las clases subyacentes de la enfermedad. Para el tratamiento de esta se utilizan acciones no farmacológicas como evitar el consumo de alcohol y tabaquismo, realizar ejercicio y mejoras en la dieta. Y también podemos usar tratamiento farmacológico. Esto fue todo por osteoporosis en el varón. Espero que les haya gustado y les sirva muchísimo este video.